El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. Vamos a hablar de la Ley Olimpia. ¿Qué es la Ley Olimpia? Es una ley aprobada hace poco tiempo por el Congreso de la Nación contra la violencia digital, pero habla específicamente de aquel contenido que tiene que ver con imágenes, videos, contenido íntimo de las personas, erótico, que es publicado obviamente sin consentimiento, ¿no? Yo voy a leer un pequeño párrafo y después lo voy a charlar con la diputada nacional Gabriela Lena y también con la psicóloga y docente Cecilia Paredes, porque es un tema que todos tenemos que saber. Hay muchas personas que se han visto afectadas, incluso acá en Chajarí, a lo largo de los últimos años por esta cuestión que aborda la ley y que me parece importante llevar información y difundir. Se aprobó la Ley Olimpia después de una larga lucha de víctimas de exhibición de fotos y videos sexuales. La violencia digital fue incorporada a la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres. La inspiradora fue Olimpia Coral Melo, que fue víctima de la difusión de imágenes íntimas y generó una norma que ahora une México y Argentina. Olimpia era una chica mexicana, es una chica mexicana. Falta la aprobación de la Ley Belén en homenaje a Belén San Román para que los que filmen, compartan y publiquen contenidos no consentidos sean sancionados penalmente. Belén San Román era también una joven, en este caso argentina, policía, que había sido filmada por su pareja en ese momento, una pareja de 6 años. Habían decidido filmar un video teniendo relaciones y después él publica. Tengo entendido que ya estando en la cárcel, porque este señor tenía también sus antecedentes, estando en la cárcel publica este video. ¿Y qué pasa con Belén? No pudo soportar el escarnio público, las burlas, la presión, todo lo que sintió. Ahí estamos viendo en pantalla a Belén, y se terminó suicidando. Eso es lo que falta. Acá tenemos una ley, la Ley Olimpia, que pone sobre el tapete esta problemática y dice: esto está mal, hay que condenarlo. Pero falta la otra parte, que sería la Ley Belén, de acuerdo a lo que yo interpreto, que habla de, bueno, cómo lo sancionamos, cómo lo condenamos, qué castigo, si es la palabra correcta, le corresponde a las personas que tienen estas actitudes de publicar contenido sexual de otras personas sin su consentimiento. Gabriela Lena, muy buenos días. Gracias, ¿Cómo estás? buenos días para ustedes. Ceci Paredes, bienvenida. ¿Cómo Gracias, estás? muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Un placer que nos acompañen y poder hablar, poder echar luz, poder contar a la gente que esta ley existe. Yo hice una introducción, Gabriela. No, sí, Contame, por favor. el tema es, ese fue un tema de discusión en la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, y en la de acceso, y en la de estaba también en otra comisión, no me acuerdo el nombre, es la que está con el tema de los medios de comunicación y acceso digital. No quedó la ley tal cual vos lo estás diciendo, porque esa fue la discusión que se quedó trabada, digamos, en la Cámara de Diputados, si solamente iba a ser para la violencia digital, iba a ser solamente para cuestiones sexuales, o si íbamos a ir un poco más adelante. Y también en su momento hubo planteos de que la violencia digital no era solo para las mujeres, sino que era para la sociedad en general, cosa que es cierto, pero la realidad es que hoy las más perjudicadas en esta situación somos las mujeres,
cuando divulgan imágenes, de este tipo de imágenes. La redacción de la definición de lo que es violencia digital quedó redactada después distinto porque esa ley se fue al Senado. El Senado modificó la redacción original de cómo se iba a definir la violencia digital y amplió también a otros, también, o sea, a todo tipo de violencia contra la mujer, no solamente lo sexual. O sea, para decirlo de una manera más sencilla para que la gente lo entienda. Y así se terminó publicando esta en el boletín oficial, que es muy reciente porque la publicación de esta ley es del 23 de octubre de este año. Así que es nuevita. Sí, tuvimos una modificación que después vuelve a la Cámara de Diputados y nosotros lo aprobamos sin discutir, aprobamos directamente porque era lo que nosotros habíamos discutido en su momento en las comisiones donde se habían tratado esta ley. A ver si es esto, Gaby. El 23 de octubre de 2023... puede ser, hace muy poquito, se publicó en el boletín oficial la norma que aborda los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado. Incluye además los discursos del odio, contenidos sexistas, acosos y espionaje, entre otros. Ese sería el agregado que vos decís que se introdujo en Senado y que después ustedes aprobaron también. Exactamente. Bueno, a ver, y si nosotros vamos a lo práctico, viste que a veces, y Ceci también puede ir para vos, tenemos como tan naturalizadas algunas cuestiones que no nos damos cuenta, quizás, de que nos están agrediendo, de que nos están atacando, de que se están metiendo con nuestra privacidad, de que está presente esto, ¿no? El acoso, el espionaje, los discursos del odio. En lo práctico, chicas, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos siendo víctimas de eso y que no es una fantasía nuestra, de que no es que somos persecutas, puede ser un varón también el que lo esté sufriendo? ¿Qué ejemplos concretos nos pueden dar? Bien. Ejemplos concretos están a la orden del día, más que nada, por lo menos en lo que yo veo en la clínica con adolescentes. Vos decís, ¿cómo nos damos cuenta si estamos sufriendo algún tipo de violencia digital y demás? Bueno, en la manifestación discursiva o en la narrativa de los adolescentes, de los y las, porque mayormente son las chicas, pero también yo he tenido que abordar casos en el consultorio donde se han divulgado o se ha replicado también hacia los varones. No tiene el mismo impacto, porque ¿qué pasa? También tenemos que pensar que el cuerpo de las adolescentes siempre fue mirado como un objeto de consumo, ¿no es cierto? Y está todo el morbo, toda la hipersexualización de su cuerpo. Ahora, sí hay señales de alerta o sí hay ciertos indicadores. ¿Cómo me doy cuenta? Obviamente, más allá de que el contenido se pueda replicar, se pueda divulgar, en todo lo que acompaña la angustia, también muchas veces por no poder contar a alguien, vamos a decir, algún adulto, algún referente y tener que callarlo, silenciarlo por vergüenza o pudor, ¿qué pasa? Muchas veces también eso acompaña lo que ya estuvieron hablando acá, las autolesiones. Yo he acompañado varias situaciones donde también uno de los indicadores de no poder poner en palabra lo que les estaba sucediendo, porque eso causa dolor, vergüenza, esto de que violen tu intimidad, que se metan con tu dignidad, la exposición, porque yo siempre digo, es la desnudez del cuerpo, pero también la desnudez de tu identidad, de tu subjetividad. Entonces, eso hace muchos estragos a nivel psicológico. Esos indicadores, obviamente, se pueden ir viendo con el tiempo, no es de una vez, de un día para el otro, seguro, vamos a decir. Pero sí, las consecuencias son esto, la angustia, la ansiedad, la autolesión. Me ha pasado de acompañar algunos casos que mayormente también aparecen como un desenlace de lo que es el sexting, porque por eso es tan claro poder distinguir
qué es bullying, qué es ciberbullying, qué es sexting, qué es grooming. ¿Por qué? Porque el sexting, que podés compartir con consentimiento a ambas personas, audio, fotos, videos y demás, no está penado, no es un delito. Pero para poder hacer un uso responsable del sexting y entender esa lógica dentro de la pareja o dentro del vínculo sexoafectivo, tenés que tener en claro de qué se trata y cuáles son los límites. No es, bueno, yo hago sexting con personas que conozco, pero desconozco que el límite o la consecuencia puede ser que yo tengo la seguridad de lo que puedo hacer con ese contenido, pero nunca tengo la seguridad de qué puede hacer la otra persona con ese contenido. Entonces, yo creo que acá, más allá de la clínica, donde hay que abordar todo eso que trae el paciente, también es fundamental la educación, porque si nosotros trabajamos con la ESI, hablamos de promoción de derecho, de prevención de violencia, de discriminación y de cualquier situación de bullying, ciberbullying y demás, también estamos dando como herramientas y recursos para que los y las adolescentes, no es prohibirle que no hagan sexting, pero en todo caso no exponerse a que se pueda identificar con la cara, con algún tatuaje, como lo he repetido en varias ocasiones. Yo creo que la ESI, para evitar y para prevenir todo este tipo de situación, es fundamental que lo hable, que lo tome en agenda para que alertar a los jóvenes y a todos, ¿no? Por eso uno de los temas de la ley Olimpia, que no se lo divulga tanto, pero creo que fue, además de, obviamente, de que había que definirla y de que esto integra hoy un tipo de violencia de género, porque fue agregado como un inciso más de violencia de género dentro de todas las que tenemos. Hay un apartado especial donde justamente, un artículo especial donde está la obligación del Estado a través de fomentar la educación sexual y de fomentar campañas educativas, no solamente dentro de las escuelas, sino en general a la sociedad, para que tome conciencia de que estas cosas no están bien, que esto es parte de violencia y que también la sociedad pueda justamente darse cuenta de que lo que está haciendo un daño. Sí. Porque muchas veces es algo que en algunos lugares y en sociedades tan conservadoras y a veces tan donde el machismo está como muy arraigado, por decirlo de alguna manera, sin querer ser peyorativa con esto que estoy hablando, hay situaciones donde ni siquiera la persona se da cuenta que lo que está haciendo es cometiendo un acto que le está haciendo daño a otro. Desde el hecho de compartir un video que te llega, un video, una foto, lo que sea, ya te convierte en cómplice. Es así. Si me permiten, voy a leer, porque tiene que ver con esto que están diciendo. Un párrafo que me parece que es muy contundente, muy gráfico y subraya, pone de relieve esto que están diciendo que es tan importante, ¿no? Y que no nos tenemos que olvidar. Creo que tenemos que poner mucho el foco en esto. Es un párrafo de un artículo de Infobae y dice así: una chica se saca una foto sexy y se la manda a un chico que le gusta. Es muy habitual. Sí. Él le dice que otra, que un poquito más zarpada, que muestre un cachito más, que le gusta mucho, que por favor. Ella le manda otra foto. Él la difunde en su grupo de amigos. La foto se viraliza en el pueblo. Ella no puede ir al colegio, al club o a caminar sin que le pregunten, la burlen o la señalen por la foto. Y si quiere ir a denunciar, le dicen que es algo que solo pasó en las redes. Ya no más. A partir del 11 de octubre, la ley Olimpia no permite más que la violencia digital pase como si no pasara nada. Bueno, de esto me parece que tenemos que prendernos, ¿no? Hoy, y corregime Gaby, por favor, si entiendo bien, la ley Olimpia llega hasta acá, ¿no? Hasta decir, no, esto no está bien. Esta difusión del material no está bien, esto es un delito condenable, no sé si es la palabra, pero no establece, hasta ahí llega. No establece, que es la segunda
parte que falta, La modificación al Código Penal. claro. En realidad, al estar agregado a los tipos de violencia de género, ya tiene una... no es que es solamente que no es delito, o sea, no es que es un tipo de violencia de género, y una vez que se denuncia, corre el mismo procedimiento que pasa cuando una mujer denuncia violencia de género porque la golpearon, por ejemplo, ¿no? O sea, la exclusión, la perimetral, hay un batallón de medidas que se toman, la prohibición de publicar determinadas cosas sobre esa persona, el control de las redes, y también la perimetral hacia la persona a la que le están haciendo esta cuestión de violencia. Lo que sí está faltando, y creo que es la pata que complementa esto, es la modificación del Código Penal, donde esta divulgación sin consentimiento tenga una pena. Claro. Una pena que esté castigado por el Código Penal. Porque hasta ahora es un procedimiento de la Ley de Violencia de Género. Claro, exacto. ¿Sí? O sea, La persona que comete este delito, que publica, acosa a un tercero o lo que fuera, hoy no está sancionado, por ejemplo, con X años de cárcel. Exactamente. Eso es lo que estaría faltando. Eso es lo que está faltando. ¿Qué le decimos a una persona, sea un adolescente que tiene un problema de este tipo? ¿Qué le decimos a sus padres sobre cómo ayudar? O a un adulto, que también, porque hemos tenido casos de adultos que en Chajarí han pasado por esta situación tremenda, espantosa, y que hasta te puede hacer pensar en esto, ¿no? De autoeliminarte, porque es tremendo salir y dar la cara a la sociedad sobre algo que lo que vos hiciste no es un delito. Claro. Claro, por ¿no? supuesto. Y sobre todo en las sociedades chicas. Claro, pero la donde culpa, nos conocemos todos. Claro, Porque cómo trabajas después también esto de las inseguridades, la baja autoestima, o sea, hay todo un nivel de consecuencias. Yo pensaba esto también, en la escuela tendríamos una posibilidad de prevenir, concientizar, desnaturalizar este tipo de acciones. Pero quienes no van a la escuela, entonces también ahí es fundamental exigir políticas públicas o dispositivos de campaña, de concientización, de formación, porque quienes trabajamos en el ámbito educativo podemos pensar líneas de abordajes, de prevención, concientización, información, pensar agentes de réplica, pero quienes están por fuera de la escuela, ¿qué pasa? Claro. Entonces, en ese sentido me parece que también es ponerlo en agenda, como dice Gaby, y pensar campañas que lleguen a toda la ciudadanía y que sepan de qué se trata, cómo evitarlo, porque a veces se naturaliza, me pasaron un video, yo también lo pasé. Sí. Si no quería que se vea o que se sepa, ¿para qué lo hizo? Pero no, lo hizo en un plano o en un contexto o en un encuadre de acuerdo entre dos personas. Claro. Cuando Privado. una de esas personas rompe ese acuerdo, ahí aparece todo eso. Sí, vos decís, ¿cómo podemos parar esto? Bueno, mediante la educación sexual, incorporando esta posibilidad que los adolescentes se concienticen y no compartan, que también cuando pasa uno de esos videos que puedan decir, mirá, me parece que no corresponde que estemos que también pueda interpelar a su compañero o a su compañera más allá de no compartir. Yo que estoy dando talleres de sexting, bullying, para que puedan ir viendo la diferencia de ciberbullying, siempre aparece esto totalmente naturalizado. Sí, lo compartimos porque para algo lo hicieron, sin entender la complejidad de que esa persona después tiene que volver a la escuela, tiene que volver al club. Todas las personas vieron su imagen, su intimidad, se siente ultrajada en todo sentido, simbólica y psíquicamente. Entonces me parece que en la escuela hay muchas maneras de pensar cómo podemos promocionar una sexualidad libre, placentera, pero también con respaldos y legitimidades necesarias para que después no sucedan estas cosas. Para eso es fundamental la ESI. Pero por fuera de la escuela también tenemos que pensar qué otras cosas se pueden hacer. Esto, como para que quede clarito, Ceci, esto en ESI se está trabajando, Sí. en los chicos que están escolarizados, todo esto que estamos hablando. Sí,
Yo puedo hablar al menos de lo que vengo trabajando desde PASEC, que es el programa en el que yo coordino. Estamos trabajando. Recordanos qué es PASEC, por favor. Programa de abordaje de situaciones educativas complejas. ¿Y esto lo estás haciendo acá en Chajarí? Sí, esto lo estoy haciendo en Chajarí, ya recorrí la Escuela Comercio, la Escuela Néstor Kirchner, ahora vamos a empezar con la Escuela Técnica. Después el tema de bullying ya lo hemos trabajado también desde la primaria, porque no es que tenemos que esperar que aparezca el tema de las relaciones sexuales y nada, ya podemos prevenir mucho antes. Claro. Esto de no compartir una imagen, porque digo, el del bullying, no aparece la intimidad por ahí con los chicos de primaria, pero sí aparece esto de la burla, el acoso, de compartir vamos a decir, a un compañero del curso con todas las atribuciones peyorativas y negativas, ponerle sticker, hacer hashtag. O sea, hay también una manera que entraría dentro de lo que es la violencia digital. Por eso digo, a veces es tan difícil, porque nada es todo blanco, todo negro. Hay matices, hay grises, y también cómo abordarla. O sea, que no quede solamente que es, en el caso de la violencia digital, en el caso de esta ley, bueno, sí, hay como un claro contenido de qué es lo que tenemos que trabajar, pero también no tenemos que hacer una ley para cada una de las cosas. Nos puede servir como referencia para ir adecuando el contexto, ir viendo qué entendemos por violencia digital, si solamente estamos hablando de contenido íntimo, por fuera de la ley, digo, claro, para exacto. ir pensando otras acciones. Pero que justamente hoy la ley Olimpia no solamente... no es solamente el contenido sexual. Sí, claro. Sí, también es otro tipo de contenido que genere una violencia o una burla. Claro. Es lo que vos pero mayormente ¿no? La sociedad por ahí lo piensa en esos términos. Sin hablar sin tocar un tema y que no lo sientan como personal. Claro. Nos pasa a las mujeres que estamos en política. Claro. Totalmente. Las burlas y la violencia que se ejerce sobre la mujer política es mucho mayor que la de cualquier otro hombre. Sí, hasta claro. Por la forma de vestir o si estás más gorda o más flaca. Sí. También forma parte sí. Totalmente. Sí. Y esto también está comprendido está contemplado. Que está en esta ley. Yo después les voy a compartir una parte en el próximo bloque de testimonio de Olimpia, ¿no? Como para tener idea de lo que se vive. Claro. Cuando uno es sujeto de este tipo de agresiones. Lo que vos hablás de Olimpia, nosotros lo escuchamos en primera persona, no de Olimpia, sí, pero lo escuchamos en primera persona en las comisiones de víctimas locales argentinas. Muchísimas víctimas locales y la verdad que sin escucharlo en la comisión, hablando hasta con nuestras propias amigas, vemos un montón de situaciones que han sido difíciles, y no muchas veces por lo sexual, sino en general. Y por esto que decías también, ¿no? Claro, entonces burlas por otro tipo de cosas que terminan haciendo daño, no al grado de lo que pasó. Obviamente que cuando se divulgan cuestiones sexuales o imágenes personales o de desnudez es mucho más grave y el daño que provoca es mayor. Uh-huh. Es mayor. Pero creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que tenemos que empezar a vivir en una sociedad un poco más libre de violencia, en un momento difícil donde la verdad que la violencia está al orden del día en todo sentido. Nos atraviesa por todos lados y la replicamos, claro, sin darnos cuenta a veces. Y el tema es que el replicar es tan malo como divulgarla por primera vez. Totalmente. Sí, no, pero hablo de replicar la violencia. Sí. A veces, viste, y me hago cargo de lo mío. A veces desde un medio de comunicación nosotros tenemos mucha responsabilidad de estar delante o atrás de un micrófono, como quieras decirlo. Y tenemos que tener mucho cuidado también. En las palabras, hablo de violencia, sí. Corriéndome un poco de específicamente lo que es la ley Olimpia. Uh-huh. En una sociedad tan atravesada por la violencia, tan cargada de odios, de malestar, tenemos que ser muy responsables en lo que decimos. Acá y en nuestra vida cotidiana, porque estamos tan vulnerables que cualquier cosita es como que
puede encender ese caminito, ¿viste?, de pólvora y hacer estallar cualquier cosa. Bueno, vamos con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando con la diputada nacional Gabriela Lena, con la psicóloga, docente y escritora Cecilia Paredes, hablando en este caso de violencia digital, hablando de la ley Olimpia, y tenemos mucho más para contarte. 400566 es el celular al que te puedes comunicar, o al Face y Telcontenidos. Sumar, 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 sumar opciones, sumar opiniones, sumar criterios, sumar ideas, sumar alternativas, sumar conocimiento, sumar sentimientos, sumar esperanza, sumar sueños, sumar anhelos, sumar compromiso. En El Espejo, queremos sumar todo lo que nos ayuda a vivir y a convivir. El Espejo. Sumate. Bueno, seguimos charlando sobre ley Olimpia, sobre violencia digital, con Cecilia Paredes, y con psicóloga, y con la diputada nacional Gabriela Lena. Y cuando estábamos recién en el corte, volvemos a insistir como que es necesario seguir reafirmando esto, y le quiero dar la palabra a mis entrevistadas, como para que no quede la idea de que la ley Olimpia es solamente, o que abarca solamente aquellos casos en donde se sube contenido sexual. Uh-huh. Sí, a ver, para capaz graficar de alguna manera, para que de burda, pero que se pueda entender. La protección de la violencia de la mujer en la violencia digital no significa solamente que se divulgue un cuerpo desnudo o una situación erótica. Uh-huh. Por ejemplo, una foto de una mujer gordita con la ballena Willy, claro, es también violencia digital. Digo, vamos a hacer un ejemplo burdo como para que se pueda identificar de alguna manera. Es todo, la violencia digital es todo lo que a través de los medios digitales, o sea, de los TICs digitales, pueda ofender, agraviar a alguna mujer en su condición de ser una mujer y esto le pueda causar algún tipo de daño psicológico, en su vida de relación, en su autoestima. O sea, es mucho más allá de solamente una cuestión sexual. Uh-huh. Esto justamente, y lo remarco a esto porque esto se discutió mucho en la Cámara. Se discutió mucho. Cuando lo aprobamos en la Cámara de Diputados no se lo había agregado, era solamente la cuestión sexual. A pesar de que se lo discutió, no salió así. Y cuando fue al Senado, los senadores modifican la definición y agregan, lo amplían también para este tipo de cosas. Después vuelve a la por el procedimiento legislativo, esa ley vuelve a la Cámara de Diputados y se la aprueba tal cual vino de la Cámara de Senadores. Por eso es que se agregan estas otras cosas y no solamente es una ley que ataque la cuestión sexual. Los memes y ese tipo de formatos y ese tipo de cosas también está contemplado. Viste que la sociedad va cambiando, va evolucionando, van apareciendo, si hablamos de tecnología, como nuevas formas de comunicación, nuevos formatos, y van apareciendo estas nuevas cosas que hace 5 o 10 años probablemente no hablábamos porque teníamos otras herramientas para comunicarnos muy diferentes. Entonces, permanentemente exige, ¿no?, una revisión y una ampliación por ahí de la mirada a este tipo de cuestiones. Si uno empieza a mirar esto que se ha hecho muy que ha tenido mucha relevancia este último tiempo con las elecciones y demás, si uno empieza a mirar lo que muchas veces nuestros jóvenes miran en TikTok, sí, son tremendas algunas cosas. O los stickers que se construyen. Sí. TikTok, los stickers, o también a veces las cosas que se tuitean
para agraviarse, para ofenderse o para delatarse o exponer en público alguna situación del plano íntimo también, porque no es siempre la cuestión acompañada de la imagen o el video. También hay cuestiones que tienen que ver con esto de armarse los face truchos y escribir cosas. Exactamente. Por eso digo que está bueno aclarar que la ecuación no es, como lo hablábamos, ley Olimpia igual violencia digital, igual contenido erótico, y solamente eso. También tiene que ver con los discursos de odio, con el acoso, también tiene que ver con estas divulgaciones sexistas o con estos patrones estereotipados. Es como mucho más amplio. Obviamente que vamos a tener que ir ayornándonos, ir evaluando las manifestaciones, los ejemplos que se van presentando para ver si encuadran dentro de lo que se plantea dentro de la ley. Claro. Porque también no podemos poner todo dentro de la ley Olimpia. Tenemos que ir viendo, pero tampoco es solamente eso. Entonces, pensar el nivel de manifestación, de ampliación de todo lo que trae aparejado esta ley, es importante poder establecerlo. Si vamos a pensar, un papá, una mamá tiene una hija o un hijo, ¿no?, que está sufriendo este tipo de daño, ¿no? ¿Para qué le sirve esta ley? ¿Hay algún lugar en donde pueda denunciar y pueda ser amparado? ¿Hay algún lugar donde lo puedan ayudar? Si la fiscalía o el juzgado de familia. De la misma manera que una persona va y denuncia, como dije yo, que su pareja está le está provocando violencia económica o violencia física. Bien. O agresiones. O sea que esta ley ya no posibilita que le digan, bueno, mire, esto no es ningún delito, no está contemplado. Hoy sí es un delito. Sí, podés ir a la fiscalía, podés ir al juzgado de familia o cualquier repartición del Poder Judicial, porque me parece que como tiene la ley de violencia de género, tiene una habilitación de días y horas, cualquier juzgado que esté de turno en ese momento te lo tiene que tomar. ¿Y qué ayuda concreta me puede dar fiscalía o el juzgado de familia? La citación a la persona que te está agrediendo, que te ordenen a que ceses en la publicación, y las perimetrales de que nadie se te pueda acercar ni publicar nada de vos en las redes sociales. ¿Es posible, no sé si esto se habló, seguramente se habrá hablado en el Congreso, porque una vez que algo se publica y se viraliza, ya lo que entró a la red, a la web, lo que entró a la red de la web es muy difícil. Hay casos, hay algunos casos judiciales que han sido emblemáticos en esto, y por más que tengan una sanción económica, es muy difícil que se pueda borrar todo el contenido de cuando entra al sistema de la nube de la web y demás. Es sumamente complicado. De alguna manera, esta ley Olimpia... por eso es que es importante la prevención. Claro. Exacto. Claro. De alguna manera, la ley Olimpia obliga, bueno, por un lado vos decías, sí, a la persona que perpetró este hecho, lo obliga a dejar de hacerlo, a retirar el contenido. Pero puede obligar a... Pues es una burrada lo que voy a decir, a Internet, a no sé, viste, a los hay un vacío legal muy importante respecto a lo que es el manejo de las redes sociales y de Internet, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Que al ser normas a veces internacionales y estar muy este vacío lo tenemos todos los países, no solamente Argentina. Pero creo que es una materia pendiente para tratar, porque la forma de comunicación en el mundo a través de la irrupción de Internet y de los medios digitales de comunicación ha cambiado, ha variado. Y este es un tema, o sea, ha variado para bien en un montón de cosas. Nosotros al minuto nos estamos enterando de lo que está pasando del otro lado del mundo. Pero así como esto está bueno, también hay cuestiones que no están bien y que las tenemos que modificar. Y la verdad que en esto, cuando se hacen algunas publicaciones de estas que en algunas redes sociales, muchas veces quienes administran estas redes sociales, que no están en nuestro país, les
demoran o no le dan la importancia que significa a bajar esas informaciones. Claro. Pero bueno, tiene que ver no solamente con una legislación argentina de la cual estamos hoy con un vacío de legalidad, sino con que esto es una cuestión que supera lo que es la legislación argentina y que tenemos que ir un poco más allá. Por eso sí, es tan importante lo que dijiste. Y tiene que ver no solamente con esto, o sea, tiene que ver con las noticias falsas, con un montón de otras cosas que a veces circulan por internet, que también hacen daño, no forman parte de la ley Olimpia, pero que forman parte también de este uso responsable de las redes sociales. Uh-huh. Y qué importante el tema de la prevención y de poder hablar en casa, no solo en la escuela, ¿no? Sí. Sobre cómo cuidarnos, sino también nosotros poder hablar con nuestros hijos. Claro que para eso también tenemos que tener herramientas. Exacto. No, pensaba en esto del uso responsable, lo fundamental que es que lo podamos trabajar en tutoría, en asesoría, en los talleres, el uso responsable de las TICs, porque eso se transversaliza con todo lo que hablamos, bullying, ciberbullying, sexting, grooming y bueno, todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Pero también pensaba, así como Gaby dice, esto de la citación, esto de una medida de cese de hostigamiento, esto de una prohibición de acercamiento, en términos legales, normativos. Sí. Pero ese chico que puede llegar a tener todas estas medidas, también está en la escuela. Y supongamos que la chica, un caso, también esté en ese curso, en esa misma escuela. También ahí la educación y los programas que están vigentes tienen un papel importante de cómo pensar un plan de acción, cómo pensar intervenciones de acompañamiento, de contención, de apuntalamiento, de sostén, para que no haya una deserción, un ausentismo. Sí. Porque vos imagínate que se divulgan fotos, videos que violan tu intimidad, tu privacidad, que irrumpen con tu reputación, con algo del ámbito privado, tener que volver a la escuela donde no solamente se replicó el video, sino que estás en boca de todos y todas. También cómo acompañar a la familia que se ve dañada en esto que le sucede a su hijo o a su hija, mayormente a su hija, pero también han pocos casos de varones que también se han sentido. No es que porque sea varón y se divulgó una foto íntima o algo, no tenemos que trabajar con la subjetividad del adolescente, no. Hablamos mayormente de chicas y demás por todo esto, que históricamente el cuerpo de la mujer, que nos ha pasado, porque cuando damos talleres de educación sexual o trabajamos en alguna escuela, decimos, ¿qué impacto tiene que se divulgue la foto de un pene? ¿Qué impacto tiene la desnudez? Y mayormente aparecen, obviamente, comentarios machistas. Bueno, depende del tamaño que tenga. No importa la persona, pero hacia la mujer hay un grado de ensañamiento que es muy salvaje, es diferente. Entonces puede haber diferencia. No quiere decir que porque si le sucede al varón no lo vamos a trabajar, pero también tenemos que ver cuál es la diferencia, o por lo menos yo como analista, como psicóloga, pienso esto. Si el daño está hecho, yo voy a trabajar tanto con el adolescente que lo sufrió como la adolescente también que lo sufrió. Ahora, los impactos son diferentes en cuanto a dónde se daña. La mujer se la daña en todos los sentidos. No es solamente una cuestión de virilidad y de erección. No sé si se entiende lo que quiero. Sí, bueno, totalmente. Entonces tiene que ver con cuestiones más íntimas, más subjetivas, más privadas, porque aparece después de esto, de verse expuesta, todo lo peyorativo que encontramos. Es retrola, quería hacerse ver. Y esto no aparece solamente de la boca de los adolescentes, varones. También las mujeres. Y entonces, también las mujeres eso también hay que, claro, y eso también hay que verlo, porque yo cuando voy a dar taller y demás, me dice, seguro que viene a hablar del feminismo, o seguro que los varones somos todos malos y siempre hacemos todos mal. No, las mujeres también somos machistas, las mujeres también violentamos. Sí. Entonces, digo, pero cada cosa hay que tratar de ser claro en lo que estamos transmitiendo. Entonces, así como estamos aclarando que la ley Olimpia no es solamente para casos de contenido sexual, sino que también conlleva otros ejemplos y todo lo que hemos tratado de hablar, digo, no es menor, se trabaja con ambas personas, pero obviamente que las repercusiones en términos psicológicos en las chicas son mucho más fuertes
Yo digo en función de mi experiencia, puede ser que alguien pueda decir lo contrario, pero bueno, me parece que no podemos negar que el cuerpo de la mujer se hipersexualizó, no podemos negar que el cuerpo de la mujer fue objeto de consumo y aún hoy lo sigue siendo. Hay cuestiones históricas que nos atraviesan las mujeres que hace que la mirada por ahí pueda ser un poco diferente, pero no negamos lo otro. Fíjate en esto, fíjense qué rol juega la confianza, ¿no? Cuando uno envía, supongo, este tipo de fotos o filma un video así, lo haces porque confías en el otro. Y capaz que recién o hace poco tiempo que lo estás conociendo, pero el enamoramiento, las ganas de agradar o pensar que así podés atraer más a esa persona, lo que es la inocencia, ¿no? En ese aspecto, en ese aspecto, cómo te puede jugar en contra. Y a veces en relaciones largas. Yo acá quiero volver un poco a Olimpia, por más que en el Congreso de la Nación escucharon a muchísimas Olimpias argentinas, ¿no? Sí. Para llegar a esta ley. Olimpia, esta mexicana, fue la que levantó la bandera y a partir de ahí esto empezó a ponerse en el foco, ¿no? Como un delito, no un delito que ella había cometido, un delito que estaban cometiendo otros. Cuando tenía 18 años, Olimpia era una estudiante destacada a nivel internacional en concursos de debate y oratoria. Vivía en un pequeño pueblo de Puebla, en el centro de México. Tenía un novio desde hacía 6 años. Se filmaron teniendo sexo. Él no apareció en la filmación, ella sí. El video íntimo se difundió con virulencia y sin escrúpulos. Escaló las redes sociales y en internet. Las redes se burlaban de la gordibuena de Huachinango, que es el pueblo. En las páginas pornográficas explotaba su identidad y le exigían dinero para borrar el contenido. Su novio pasó a ser ex. La abandonó por vergüenza. Ella permaneció encerrada en su casa 8 meses. Intentó quitarse la vida 3 veces. En una de ellas la salvó un amigo que pasaba por el puente al que había ido a arrojarse. No sé si él se dio cuenta, pero me salvó la vida, reconoció. El peor día de su vida fue cuando su mamá se enteró que todo el pueblo había visto un video de su hija desnuda. Olimpia le confesó que quería morirse y le pidió ayuda para hacerlo. Su madre, oriunda de la comunidad indígena y analfabeta, le dijo mirándolo a los ojos: todas cogemos, tu prima, tu hermana, yo. La diferencia es que a ti te ven hacerlo. Eso no te hace una mala persona o una delincuente. Solo disfrutaste tu vida sexual como lo hace cualquier persona. Vergüenza sería que hubieras robado o matado. Olimpia dijo que en esas palabras encontró la sororidad. Entendió que la culpa no era de ella. Comprobó que no era la única persona de la que la gente se burlaba en las redes sociales. Vio desde su ventana a una mujer plácidamente caminando por la calle que todos sabían que había robado 20 pares de zapatos. Y se preguntó por qué ella no salía de su casa si no había hecho nada malo. Decidió ir al Ministerio Público a radicar la denuncia. El oficial que la recibió le pidió el video como recurso de constatación del relato. Por primera vez vio como alguien la veía teniendo sexo desnuda desde un teléfono. El policía, después de reírse, le lanzó: no estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al Código Penal no hay delito. Lo que le habían hecho no tenía nombre ni estaba tipificado en las leyes. Recopiló testimonios de otras mujeres que hubiesen pasado por lo mismo, fundó el Frente Nacional para la Sororidad, dedicado al combate de la violencia en redes sociales, especialmente contra mujeres y niños. Bueno, y ahí comienza todo el camino hasta que se llega a la ley Olimpia. Esa que estamos compartiendo en el canal 2 de ITEL es justamente Olimpia, esta mujer mexicana en la que se inspira esta ley. Chicas, algo que quieran elegir como para cerrar este tema, que nos quede como padres, como ciudadanos, como personas integrantes de esta sociedad, para que podamos tomar conciencia de esto, para que podamos frenar y que podamos entender, lo que ustedes decían, ¿no? Que la violencia digital no pasa solamente por la difusión de contenido sexual sin consentimiento, lo cual es gravísimo. Hay otras formas, pero hay otras formas también en donde nosotros intervenimos de manera cómplice. Por favor, quiero que dejen cada cual su mensaje. Quizás el mensaje tiene que ver más con tratar de generar acciones para vivir en un mundo libre de violencias.
No solamente la violencia digital, sino libre de violencia. Sabemos que estamos hoy viviendo en un momento, la sociedad está muy complicada, las complicaciones económicas, las complicaciones sociales traen que nos pongamos mucho más irascibles ante cualquier cosa y que todo nos genere molestia y violencia. Y en esto creo que, bueno, el bajar un cambio, el tratar de ser un poco más, de ver si lo que estamos diciendo a la otra persona le puede causar daño, si nos gustaría que nos digan, que nos hagan esto a nosotros, que miremos por ahí eso y de esa manera poder entender que podemos evitar un montón de daño en otras personas. Si tenemos ese ejercicio, cada uno, podemos quizás vivir en una sociedad libre de violencia en general. Y la verdad que esto es una tarea que nos corresponde absolutamente a todos desde el lugar donde estamos. A los medios de comunicación, la difusión, a los padres, la educación, a los docentes, a los funcionarios, obviamente, y quizás la mayor parte de esta responsabilidad la tenga la sociedad política, donde debe tener una mirada con mucho menos violencia hacia el otro, aunque piense distinto. Ceci. Sí, bueno, adhiero a lo que plantea Gaby, pero también invito, y creo que tenemos un compromiso, funcionarios, docentes, diferentes profesionales de la salud también, en términos generales, de conocer esta ley, incorporarla, porque desde nuestros espacios laborales podemos pensar abordajes, intervenciones, planes de acción. Siempre para poder pensar todo esto y ver cómo acompañar, contener, poder escuchar, tenemos que estar formados. Yo siempre soy muy insistente con que para poder prevenir, promocionar derechos, concientizar, desnaturalizar patrones estereotipados, sexismo, discriminación y violencia, es fundamental formarse, escuchar, dialogar, tener un pensamiento crítico, que el diálogo, aún ante diferentes posicionamientos, sea un diálogo democrático donde todos podamos tener la palabra, porque nadie puede opinar, puede pensar para construir algo colectivo si no conoce. Muchas veces se habla desde la ignorancia, desde el desconocimiento, el ataque, porque también esta ley ha tenido sus desafíos, sus obstáculos, sus limitaciones, muchos debates, decir, otra ley más para la feminista, como yo lo contaba, o solamente eso para pensarlo, la violencia digital hacia la mujer y no abrir otros planos de decir, bueno, puede ser que la ley plantee esto, pero la podemos llevar también a otros planos o pensarlo y ampliarlo de otra manera. Entonces, lo mío es más que nada una invitación a conocer, a formarnos, y solamente así podemos escuchar e intervenir. Porque si no es como pasó en el ejemplo que vos leías, una persona que no está formada, una persona que no tiene perspectiva de género, que no conoce las leyes y demás, en un organismo público, ¿qué hace? Revictimiza, como le dijo policía o oficial que le estaba tomando la denuncia. Entonces es importante estar formado para poder dar respuestas pertinentes, acordes y un poco más empática cuando alguien va a contar algo del orden del sufrimiento. Gracias a ambas. Te quedas un ratito más, Ceci, tenemos otro tema para hablar. Hasta aquí charlábamos con la diputada nacional Gabriela Lena y con la psicóloga Cecilia Paredes sobre Ley Olimpia, violencia digital. ¿Vamos? El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12.